quiero darle la más cordial bienvenida al abogado Javier Cumplido. Y bueno, pronto se incorporará porque está en una actividad médica el abogado José Manuel Villegas, que es la otra persona que nos acompañará en el día de hoy a este conversatorio y círculo de lectura de nuestro grupo de equidad de género que lleva la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, también está la Facultad de Psicología, tenemos la Facultad de Superiores Estudios Aragón, es decir, que tenemos varias facultades de la UNAM incorporadas dentro de este círculo de lectura y este conversatorio, y somos parte de un grupo que promovemos la equidad de género. Somos un grupo que ya muchos de ellos inicialmente lo hicieron por su labor de servicio social. Todos se han quedado en el día de hoy trabajando porque son promotores y activistas de la equidad de género. En ese sentido, quisiera poder entonces presentar a Javier, mientras que puede llegar Manuel y se incorpora. Quisiera presentar a Javier Viadero Cumplido. Javier es abogado de la FES Acatlán, de la UNAM. Recientemente ya concluido sus estudios de abogado. Bueno, ha trabajado en diferentes áreas del derecho, notarías, asistencia jurídica, sin fin, tiene una larga trayectoria con relación al tema del derecho desde sus prácticas y desde sus espacios de formación y ahora de trabajo, pero además ha sido un activista y promotor defensor de la equidad de género. Entonces, Javier y Manuel definitivamente son una dupla que siempre trabajan juntos en la promoción de la equidad de género y por eso hoy lo tenemos acá. Me encanta que este círculo de lectura de hoy sea un hombre quien lleve, o dos hombres que lleven la batuta del día de hoy. Aquí los hombres dirán hoy, tenemos a otros dos hombres que llevan la batuta hoy porque siempre somos las mujeres las que estamos aquí discutiendo con relación, siempre hemos tenido a Víctor, hemos tenido a Oscar, hemos tenido muchos hombres que siempre participan permanentemente. Bueno, hoy qué bueno que Manuel y Javier lleven el liderazgo de esta lectura del día de hoy, que es juzgar con equidad de género. Realmente me complace muchísimo que sean dos abogados que puedan llevar este proceso. Javier, es todo tuyo el espacio del día de hoy, mientras que Manuel se incorpora. Listo, por favor iniciemos compartiendo pantalla. Bueno, antes que nada, un gustazo estar aquí con ustedes. Sé que nos están viendo de varios países y también la comunidad aquí en México. Más que nada, nosotros vamos a dar un enfoque de lo que principalmente se considera perspectiva de género. Sabemos que es una definición poco común, o al menos eso creemos, y también de pocos años que se lleva la práctica aquí en México. Entonces, ya han habido bastantes magistrados y abogados, magistrados también, que han realizado este tipo de temas. Sin embargo, la doctora Olga Sánchez, que actualmente es la titular de la Secretaría de Gobernación, llevó una conferencia magistral ante el Instituto Nacional de Ciencias Penales y pues nada, vamos a ver cuál es su visión acerca de la perspectiva de género. Y como tal, pues estamos viendo que su libro se llama Juzgar con perspectiva de género. ¿Le podemos cambiar, por favor? Vamos al siguiente, por favor. Ok, antes que nada, no tenemos como tal una definición digámoslo así, en una difusión completa. Sin embargo, el único cuerpo jurídico que nos da una definición como tal de lo que es la perspectiva de género es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual se desprende que la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Tiene mucha terminología jurídica, sin embargo, más adelante vamos a explicar qué conlleva todo esto. Siguiente, por favor. De acuerdo. Como se los comenté, tiene poco
tiempo que se incluyó esta figura jurídica en México. Sin embargo, en el 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio obligatorio, esto es muy importante, obligatorio para aplicar la justicia con perspectiva de género, y que establece que las personas juzgadoras, es decir, jueces, magistrados o aquellos funcionarios que dicten sentencias, deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional implica cumplir la obligación constitucional, convencional y hacer realidad el derecho de igualdad, remediando las asimétricas de poder y actuaciones estructurales de desigualdad, así como visibilizando la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción e interpretación normativa y en la valoración de hechos de pruebas. Esto es una pequeña introducción, un tanto jurídico, para que se logre entender un poco más lo que es la perspectiva de género. Sin embargo, como le comenté, más adelante lo explicaremos mejor. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que es el libro. Siguiente, por favor. Bien, el libro menciona algo muy importante. ¿De dónde surge esto? Bueno, antes de entender lo que es la perspectiva de género, tenemos que irnos donde surgió todo, es decir, en la Reforma de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de junio del año 2011. Es cuando aquí en México se empezaron a implementar son los derechos. Eso no quiere decir que antes no tuviéramos ese tipo de leyes, sin embargo, se les llamaban garantías individuales, y aunque estaban en la Constitución, no tenían el mismo valor jerárquico que un tratado internacional. Entonces, a partir de esta reforma de derechos humanos del 2011, aquí en México ya entra en misma jerarquía los derechos humanos, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales de los cuales México es parte. ¿Qué quiere decir esto? Humanos, la Constitución y los tratados internacionales, habrá una interpretación conjunta, garantizar en todo momento a las personas la protección más amplia. Siguiente, por favor. Y algo muy importante también es que los derechos de la mujer, a raíz de todos los movimientos que ha habido, no nada más de estos años, sino de hace 10, 20 años, se le empezó a dar más importancia o valorar más ese aspecto de los derechos que tiene la mujer. Entonces, esa es la perspectiva de género. Te dice, bueno, sí, tienes los derechos humanos, tienes los tratados y tienes la Constitución, pero ¿qué crees? Tienes que elevar los derechos de la mujer al rango también de derechos humanos. Entonces, eso es muy importante aquí en México, porque ya no nada más prevalece la Constitución como antes lo hacía, sino que ahora ya es un conjunto entre tratados internacionales, los derechos humanos universales y la Constitución política. Siguiente, por favor. Ok, ¿esto qué lleva? A que al nivel jerárquico que están los conceptos que anteriormente les di, las autoridades tienen la obligación en su competencia para promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, que son las características que tienen los derechos humanos. Entonces, algo muy importante aquí es que, si bien la doctora Olga Sánchez Cordero nos habla sobre juzgar, que prácticamente lo tiene en México el Poder Judicial, hay algo muy importante que tenemos que ver, que no nada más es cuando se dicta sentencia en el Poder Judicial, sino también es se tiene que ver esta perspectiva en el Poder Legislativo, porque aquí en México este órgano es el encargado de la creación de leyes, de promulgarlas y publicarlas. Y también es muy importante que el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, promueva y difunda, porque muchas veces pues no sabemos a qué nivel podemos llegar a una instancia para que nos puedan ayudar. Entonces, básicamente, eso, la obligación de las autoridades del país a juzgar con perspectiva de género. Ya no es opción, es una obligación. Siguiente, por favor. Bien, hablando de derechos humanos y los tratados internacionales, México pertenece al sistema de derechos humanos. Primero que nada, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Es decir, ya tenemos instrumentos jurídicos internacionales donde pueden apoyar la suplencia tal vez de alguna ley que nos falta aquí en México. Siguiente, por favor. El fin de estos tratados, de los cuales México es parte, es garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres con base a los principios de igualdad, ya sea entre hombre o mujer o hablando de igualdad de género, y el de no discriminación para la impartición de justicia. Es decir, la autoridad principalmente tiene la obligación de analizar la perspectiva de género en cada asunto, es decir, que no exista algún motivo de discriminación o que el trato sea desigualitario. Cuando llegan a estar estos dos elementos, es cuando tienen que enfocarse para poder dictar sentencia usando la metodología de la perspectiva de género. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué es lo que busca cuál es uno de sus fines también de la perspectiva de género? Es erradicar, eliminar los estereotipos que antes tenía la sociedad. Y no les voy a mentir, aquí en México, por ejemplo, nuestros papás todavía tuvieron muy arraigados esos estereotipos, nuestros abuelos, bisabuelos, mucho peor. Entonces, imaginen que antes la biología decía, no, pues es que literalmente la mujer se desenvuelve más en el ámbito privado, es decir, en su casa, cuidando a los niños, tal vez cocinando. ¿Por qué? Porque la misma biología nos comentaba que las mujeres eran más maternales, más sensibles, más superficiales e incluso dijeron que eran dramáticas. Y también el estereotipo de antes decía que el hombre se desarrollaba más en el ámbito público, es decir, el proveedor de la casa, el que salía a trabajar, que eran más inteligentes, más fuertes, agresivos, competitivos y sexualmente libres. O sea, lo veían bien cuando, pues, poco a poco, generaciones que hemos estado aquí, pues, hemos tratado de eliminar ese tipo de estereotipos que tenemos hoy en la sociedad. Y, pues, esto se llama una percepción estereotípica, la cual tenemos que entender que es falsa y discriminatoria. Siguiente, por favor. Bien, entonces, al hablar de perspectiva de género, la maestra Olga Sánchez Cordero dice, oye, espera, o sea, al hablar de perspectiva de género, no necesariamente es que le vamos a dar un trato parcial a la mujer. Es decir, no, de eso no se trata. Dice, cuando hablamos de perspectiva de género, de inmediato pensamos que es en buscar el equilibrio entre la aplicación de la ley a favor de las mujeres. Sin embargo, el juzgamiento con perspectiva de género implica detectar la existencia de trato desigual en la aplicación de la ley por cuestión de género. Por tanto, puede ser en perjuicio de la mujer o del hombre. Ahorita estamos más enfocados en el tema del derecho de la mujer. Por eso sabemos que si hay un trato desigualitario y hay una ley que lo pueda suplir, se le va a aplicar esa ley a favor de la mujer. Igual, si hubiera una ley especial para los hombres en este caso, sería el mismo planteamiento. ¿Qué pasa aquí? Que entonces los jueces no se tienen que tentar el corazón nada más por el simple hecho de que una mujer sea sentenciada, sino tiene que analizar lo más que pueda para ver si no tuvo algún tema de desigualdad, discriminación o incluso un hecho de poder por parte de un hombre que le haya, pues, actuar en algún momento de manera delictuosa. Entonces, los juzgadores están obligados a adoptar la interpretación más favorable para la persona, es decir, el principio proporcione, siempre y cuando, no sé, imaginemos que un simple reglamento marca algún hecho discriminatorio para la mujer. Entonces, no quiere decir que el juzgador va a dictar sentencia con base a este reglamento, sino va a aplicar las leyes nacionales como internacionales y hasta llegar a los derechos humanos. Siguiente, por favor. Y bueno, como se los comentaba, aquí en México, pues sí, desde el año 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió lo que fue el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es decir, es poco, razonablemente poco para todos los años de leyes que ha habido aquí en México. ¿Y qué nos dice este protocolo? ¿Para qué se crea este protocolo? Para que facilitara a las autoridades el análisis de su interpretación, primera que nada, y este protocolo contiene los elementos metodológicos necesarios para detectar cuando un trato diferenciado constituye discriminación y cuando no. Hablando de metodología, prácticamente es una guía, o sea,
Tal vez no te diga paso a paso qué se tiene que hacer, pero sí las situaciones en las que se tiene que aplicar la perspectiva de género. Siguiente, por favor. Bien, antes de hablar de eso, también el protocolo marca que un trato diferenciado para no ser discriminatorio debe ser objetivo y razonable. No debe atender al estereotipo y debe ser proporcional a su finalidad. Es como les comentaba, eliminar esos estereotipos, tanto del que juzga. Y a partir del 2013 empieza a haber mucho más tesis y jurisprudencias que nos hablan un poco más de la perspectiva de género. Si bien tenemos claro que los derechos humanos en 2011 inició todo aquí en México, en el 2013 se crea este protocolo, en el 2016 se vuelve obligatorio para las autoridades y esto que es una tesis que se llama elementos que el juzgador debe tener en cuenta para juzgar con perspectiva de género. Si bien ya tenemos el protocolo, hay otros instrumentos que ayudan a complementar más su entendimiento para aplicar este tipo de situaciones jurídicas. Primero que nada, vemos que es identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Dos, cuestionar los hechos y valorar las pruebas. Esto es muy importante, las pruebas, desechando estereotipos o prejuicios de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Tres, ordenar las pruebas necesarias para visualizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género. Siguiente, por favor. Cuatro, de detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria. Es decir, si el juzgador en ese momento, con los elementos que tiene, no puede aplicar la perspectiva de género, tiene la obligación todavía de buscar otras leyes que fundamenten para el apoyo, para el principio proporcional, como ya lo había comentado, a favor de la persona. Y cinco, aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente niños y niñas. Esto es muy importante también, porque en la perspectiva de género no nada más está entre hombre y mujer, sino también aplica para niños y niñas. Esto es algo nuevo también. Y seis, evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, el cual deberá reemplazarse por un lenguaje incluyente, que es actualmente lo que están logrando las autoridades por todos los movimientos que ha habido, las nuevas leyes que se han creado, es para eliminar estos estereotipos que tiene la sociedad como tal. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a platicar un poco de los ejemplos para que entiendan un poquito mejor. Por ejemplo, hablando, tengo tres puntos. El primer situación es, por ejemplo, aquí el IMSS, en México, antes el apoyo de las guarderías solo se los daba a las madres solteras o madres divorciadas o que tenían la patria potestad. Así estaba la propia ley. Sin embargo, al ver que, pues, cómo las situaciones cambian, ahora sabemos que hay hombres solteros, papás divorciados, hombres divorciados, hombres que tienen la patria potestad de su hijo. Entonces, a base de ese movimiento que hubo en el derecho, de estas situaciones que están pasando ahora en día, se modificó, ya nada más pueden gozar de esos derechos para con sus hijos. El segundo supuesto es el abandono del hogar. La doctora Sánchez Cordero en su libro menciona una situación que hubo. Por ejemplo, mencionan que pues la mamá y el papá estaban divorciados, el papá se quedó con la patria potestad del menor. Entonces llegó una situación donde la mamá fue a visitar a su hijo a la escuela porque había rumores de que pues estaba mal físicamente, estaba muy descuidado. Entonces, en el momento de que ponen las pruebas, el juzgado, no recuerdo el número del juzgado, dicta a favor del señor, que sí, que se cumplieron como tal las cuestiones o los hechos para que se pudiera dar el secuestro de la mamá a su hijo. Sin embargo, se apeló en un amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, bueno, está bien, pasaron así los hechos, pero necesito que me des más pruebas todavía para aplicar la perspectiva de género. Entonces se dieron cuenta del estado de necesidad que estaba el niño, las razones por las cuales la mamá pues se lo llevó
Entonces, en ese momento dictaron a favor de la mamá. O sea, por las situaciones de hecho y pruebas que había, se dictó a favor de la mamá. Hay otro ejemplo muy importante que habla de una señora que diario va al reclusorio a ver a su esposo que está en prisión. Entonces, las autoridades se dan cuenta que la señora funge como mula. Aquí en México lo conocemos como mula, la persona que transporta droga en su propio cuerpo. Entonces, la señora, a base de ese poder que tenía su esposo sobre ella, llamémosle psicoemocional, emocional o tal vez amenazada por gente que estaba afuera, rompió su barrera psicológica, entonces como que estaba obligada a hacer ese tipo de tratos. La autoridad la detiene, la juzga, la sentencia, entonces, rayos, ¿no? ¿Qué hacemos? Si todas las pruebas apuntan que sí estaba haciendo un hecho delictivo. Entonces, hablando con Manuel, mi compañero que no estuvo, no está todavía presente con nosotros, llegamos a la conclusión de que el derecho va más allá de las pruebas, es decir, se aplica la criminología, en este caso la psicología del culpable, y entonces a raíz de eso se dieron cuenta de que la señora estaba actuando bajo un poder emocional que la llevó a cometer ese tipo de delitos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento también dictó a favor de la señora y quedó en libertad. Pero como les comento, las pruebas son muy importantes en este tipo de situaciones. Si bien ya tenemos respaldados lo que son las leyes, también necesitamos que las pruebas conduzcan a eso muy fuerte. Y la otra situación, hablando de que no, que puede ser perjudicial tanto para el hombre como la mujer, hay un caso de una pareja de esposos que van conduciendo la policía de tránsito aquí en México para hacer una revisión de rutina y se dan cuenta que tienen psicotrópicos, es decir, droga. Entonces, ahí en ese momento, pues se detuvo al hombre y a la mujer. No se puede juzgar con perspectiva de género porque no se reunieron las pruebas necesarias para que la mujer fuera considerada que estaba bajo un poder emocional que le llevara a realizar ese tipo de actos y por lo tanto los dos fueron juzgados. Un segundo. Y bueno, como tal, las conclusiones que el licenciado José Manuel y yo sacamos de este tipo de lecturas es que como tal, sí hay una metodología aquí en el país que habla sobre la perspectiva de género, que es el protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, no nada más es la metodología, es como un instructivo. Aquí el mexicano tiene la costumbre de que no sé, llega una televisión a tu casa y prefieres ponerla tú en vez de leer el instructivo, ¿no? Nos da flojera leer los instructivos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo ponemos o actuamos así como Dios nos va a entender. Entonces, el protocolo está actuando de la misma manera. Sin embargo, a lo que voy es que necesitan capacitación. O sea, necesita haber como un cuerpo especial aquí en México para que puedan dar capacitación a los juzgadores en este tema. También importante la difusión, porque si bien apenas un grupo selecto de personas, hablando de mujeres aquí en la capital, se da cuenta de lo que está pasando, muchas personas, hablando del sur de México, tienen arraigados todavía estos estereotipos. Entonces a ellas se les hace normal todavía todo lo que está pasando. La difusión es muy importante y como se los comentaba, a los tres niveles, a los tres poderes del Estado, al ejecutivo, legislativo y judicial, y la aplicabilidad. O sea, yo considero que tendría que haber más difusión en este aspecto de que tal ministra dictó a favor de la perspectiva de género en tal situación, tal ministro hizo esto a través de la perspectiva de género, tal juez hizo esto. Entonces, eso necesitamos aquí como mexicanos darnos cuenta de lo que está pasando, porque si bien los asuntos son privados, también pueden ser públicos si se lo piden. Y pues nada, o sea, hablar de igualdad es un tema de justicia, como ya lo sabemos, y que esta perspectiva de género, por los ejemplos que les di, no nada más está en materia familiar o penal aquí en México. Como lo vimos en el IMSS, es un tema laboral, también hay en el tema civil, administrativo, constitucional, agrario, mercantil, etc. O sea,
como sean los hechos que están pasando en la vida cotidiana, es como el derecho va cambiando y perfeccionando su forma de ser. Y pues hasta sería todo por mi parte, doctora. Muchísimas gracias a Javier que nos acompaña en el día de hoy con esta breve experiencia y recorrido de nuestro libro que nos tocó en este círculo de lectura. Y entonces vamos a abrir más bien el espacio de debate, vamos a abrir el espacio Claro. de discusión y quisiera que pudiéramos entonces poder levantar la mano en Zoom quienes quieren tomar la palabra con relación a ¿qué es para usted poder juzgar con perspectiva de género? Las abogadas que tengo por aquí, Alondra, entró por ahí Vanessa, por ahí levantó la mano, bueno, se hace llamar Círculo de Psicólogos y Psicólogas, creo. Claro. Ok, muchas gracias. Saludos a todas, a todos. Bueno, yo soy Antonio Quilón, yo soy psicólogo. Uh-huh. Y sí, también me ha tocado también este acompañamiento psicológico en muchos casos, justamente de casos jurídicos. Me acuerdo de un caso de un papá, bueno, que se habían separado, el papá se había quedado con los niños y yo escuchaba al papá y decía, wow, qué papá tan abnegado, no hay un padre más abnegado que él da todo por sus hijos. Claro. ¿No? Y el discurso de los niños es que mamá es mala, mi mamá es mala porque no nos visita, mi mamá es mala porque no se preocupa por nosotros, ¿no? Y el discurso del papá era como de, wow, pues sí, pobrecito, ¿no? ¿Cómo sufre? Pero ya en el transcurso de la terapia, sí había cosas en su discurso que se contradecían, como cosas como que ya no cuadraban. Ya profundizando más, haciendo una investigación, donde incluso puede contactar a la psicóloga que estaba atendiendo a la mamá, pues sí, resulta que en la casa, del papá, en la misma calle, vivía la familia del papá. Entonces, cada vez que la mamá iba a visitar a los niños, la familia veía a la mamá y le hablaba por teléfono. Le decían, oye, ¿qué crees que ahí va la mamá, no? Entonces, Wow. en ese momento, al papá se le ocurría llevarse a los niños al parque, a la tienda de compras, y pues ya cuando llegaba la mamá, pues resulta que los niños ya no estaban. Entonces, desde la perspectiva de los niños, es que papá es el bueno porque sí se preocupa por nosotros y mi mamá es la mala porque nunca nos ve. Fue una Claro. situación difícil porque justamente como comentaban ahorita, ¿no? El desconocimiento de estas leyes, el desconocimiento por parte de la mamá de qué es lo que podía hacer. Si era Claro. una mujer sometida emocionalmente por el papá, el papá además era policía federal, pues sabía Uy, también imagínate. sabía cómo manipularla, todo esto, y sí fue un caso bastante fuerte o difícil en cierto sentido, en primero en que la mamá aprendiera qué es lo que podía hacer, conocer todas estas leyes, porque las desconocía. Ella pensaba que pues no, ya había perdido prácticamente a sus hijos, ¿no? Ese por un lado. Y por los niños, pues romperles esta idea que tenían de su mamá, que descubrieran o entendieran que mamá pues no era pues como se le estaba pintando el papá, ¿no? Entonces sí, ese es bueno, y he tenido muchos casos muy similares en estos acompañamientos terapéuticos, acompañamientos psicológicos en este tipo de casos. Por eso sí considero que sí es muy importante entender qué es esta cuestión de juzgar con la perspectiva de género, analizar exactamente si existen, como decían, estas diferencias por cuestiones de género, si son por estas ideas estereotipadas, machistas que existen. Exacto. Yo considero que sí es muy importante y como lo decías ahorita, ¿no? El dar a conocer toda esta información, porque el desconocimiento, pues sí es mucho, hay mucha desinformación al respecto, aunque en la teoría se ve muy bonito, se ve muy Sí. bien bonito ahí. Sí, me ha tocado también casos de, señora, pues ¿cómo no quieren que violen a su hija? Sí, mire qué falditas le pone. También, ¿para qué le ponen esas falditas a una niña de 5 años? Sí, No, así casos así estereotipos como, machistas.
sí, así casos. Y pues por eso digo, pues ese es como a grandes rasgos mi comentario. No, Gracias. gracias, Antonio, y puntualizaste súper bien, porque en la presentación hablamos de que la perspectiva de género no solo afecta a hombre y a mujer. En este caso, como tú lo mencionas, ya hay niños involucrados y desgraciadamente, imagínate, estos niños van a crecer con la ideología del papá, del estereotipo que tiene el papá, incluso de cómo tratar a la mujer, de que la mujer no te quiere, o sea, si tu mamá no te quiere, una mujer nunca te va a querer, etcétera. Entonces, sí está muy cañón y puntualizar, como tú dijiste, la difusión. Hacer la difusión que más podamos hacer a través de este tipo de conferencias, de libros, pero los que tienen la batuta son los juzgadores y juzgadoras aquí en México. Entonces, sí tendría que haber una difusión más fuerte, incluso por el presidente como tal. Por aquí en Facebook nos dicen, Rosalena Cortés Álvarez pregunta, ¿qué es lo que está pasando si la proyección más grande se debe dar por las autoridades de un país? ¿Están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos de conformidad con los principios universales y progresividad? Entonces, ¿por qué en muchos casos no se cumple ni se respetan las doctrinas para proteger los derechos humanos de las personas vulnerables y que estos sean atendidos de manera pronta y expedita con perspectiva de género? ¿Qué es lo que crees tú, Javier, que está pasando con relación a esto que pregunta Rosa? Claro, así como lo mencionaba Antonio, que nos dio su comentario anteriormente, la teoría es lo máximo, ¿no? Aquí en México las leyes son lo máximo, nos protegen en todo nivel, en todo sentido. Sin embargo, en la práctica es más difícil. Si bien mencionamos que los derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución tienen que estar a la par para proteger al individuo como persona, digámoslo así, hay mucha impunidad en este país porque los casos que lleva a los juzgados, los casos que llega a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sienten que todavía están vulnerándole sus derechos humanos. Ok, vamos a meter una carta dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como tal, sí, recibe el oficio, analiza el asunto y sí, dicta a favor de la víctima en este caso. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es mandar un simple aviso. O sea, no sé si me puedan entender todos. O sea, manda un aviso de lo que tiene que hacer la Corte o juzgado en ese momento. Sin embargo, lo que pasa es que no hay una sanción como tal. Sí, sí nos pueden sancionar y México, créeme que tiene muchos delitos en contra de los derechos humanos, pero entran como simples recomendaciones. Entonces, la corrupción es fatal aquí en México. Hablando en todos los niveles, hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si me lo permiten, ha habido mucha corrupción. Entonces, ahí es donde entra la impunidad. Y sí, como tal, pues, en este aspecto del derecho sí me siento un poco bajoneado porque no es como tal buscar la justicia, sino es como un procedimiento que se tiene que hacer, porque si falta el inciso B, se tumba. Entonces, por eso hay muchas personas que incluso han estado años luchando con este tipo de asuntos y lo logran. O sea, en verdad lo logran porque no es que, pues sí, o sea, sí llega a haber casos donde lo silencian, pero si hay mayor difusión, hablando de un movimiento, es cuando ahí el Estado, para quedar bien, tiene que tomar la decisión que dio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que hace aquí o fungen aquí los derechos humanos, o sea, como simples recomendaciones. Lo que falta es meter unas sanciones más prontas y expeditas para el tipo de juzgador que está omitiendo o darle el valor que se necesita a estos derechos humanos. Muchísimas gracias, Javier. Déjame, antes de darle el pase a Fernando, quiero seguir leyendo por ahora por aquí por Zoom. Oscar dice, tengo una Claro. amiga que está siendo amenazada de muerte por su ex esposo. ¿Cómo puede proceder para que se haga justicia y ella no se vea perjudicada? Ok, en este caso, la persona, en este caso la víctima que está siendo amenazada de muerte, tiene que levantar una denuncia ante el MP. No sé de qué país me estás hablando, pero aquí en México. México,
México. Aquí en México te tienes que acercar al MP más cercano del lugar de donde vives, levantar la denuncia, porque en dado caso de que llegue a pasar algo que Dios no quiera, ya hay un antecedente donde se levantó una acta penal donde se refirió que estaba siendo amenazada. Entonces, basado a eso, ya pueden hacer una orden de restricción para esta persona en dado caso de que se vuelva a comunicar vía mensaje, WhatsApp, teléfono, o vaya físicamente a verla. Entonces, sí tendría que ir al MP para levantar este tipo de denuncia que está siendo amenazada y para que le den seguimiento. Para seguir dándole el turno a la palabra, Fernando. Hola, hace rato el compañero hablaba sobre lo que es la equidad de género, ¿no? Aquí en México actualmente hemos avanzado mucho en equidad de género, pero no hacia la discriminación que tenemos como tal a dicha palabra que suena muy fuerte, ¿no? Claro. Comentaba que aquí en México, lamentablemente, las leyes no son beneficiatorias para dicha equidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la persona que está llevando el caso se deja guiar por lo que le está diciendo. Más no, por ejemplo, si yo soy el que acusa, yo no voy a decir lo que en realidad pasa, sino lo que a mí me conviene. Hablaba del caso de la persona del hombre que atendía a sus hijos y la mujer no. Desgraciadamente, es como algo mutuo, ¿no? Porque la mayor parte aquí en México existe lo que es de que yo como mujer voy a atender a los hijos. Yo como mujer voy a ser la ama de casa, yo tengo que ver los todo. estereotipos. Exactamente. Pero algo muy importante es que cada persona debe de seguir sus estereotipos propios. Ya no es el machismo, ya es de cada persona seguir con esto. Porque no nos ponen una pistola para decir, oye, ¿sabes qué vas a hacer esto? Oye, maltrátala, oye, no le hagas caso. Pero esto que pasa también aquí en México de que, pues, por ejemplo, las autoridades no hacen caso a los llamados que tienen dichas personas que han sido maltratadas en estos actos. Porque la otra vez en redes sociales apareció un video donde una muchacha decía que su esposo atentaba con su vida, y no nada más con la vida de ella, sino con sus hijos. Era una persona drogadicta, alcohólica, y era lo que ella tenía miedo. Pero ella ponía donde fue pues donde quiso buscar ayuda en las autoridades y lamentablemente no hacían nada. O sea, ¿qué podemos esperar si nosotros estamos llevando el caso a las autoridades y realmente no estamos teniendo, o sea, la ayuda que necesitamos? Por eso muchas personas, desgraciadamente, ya no quieren seguir yendo a las autoridades. ¿Por qué? Porque dicen, no, si a mí no me hacen nada, no le hacen nada, él anda libre o la mujer anda libre, los niños están ahí, a mí me va a seguir maltratando, ¿de qué caso tiene? Por eso muchas personas llegan a tomar otras medidas. Tal es el caso de una persona aquí en México que pasó en redes sociales de que ella atentó contra su vida y la vida de su hijo porque ya tenía miedo de que pues los maltratos siguieran de parte de su pareja. Entonces, pues es controversial porque si yo busco ayuda y no me la dan, pues debo de buscar otra manera porque está en mí cambiar y hacer que cambie la persona, ¿no? Pero pues es algo muy difícil que nosotros tenemos que tomar. Claro, y puntualizaste algo muy importante. ¿Sabes qué? Porque los estereotipos no lo vemos nada más en las casas, en las familias, sino imagínate encontrarte a un juez o un MP que sea súper machista, ¿no? Entonces que llegue una señora toda maltratada y diga, oye, ¿sabes qué? Necesito levantar una denuncia y diga, no, señora, no procede, porque así es el hombre y así tiene que ser. Entonces, mal, o sea, está mal. Y sí, tienes razón, muchas personas dicen, no, pues ya lo dejo porque no me van a hacer caso, incluso me puede ir mucho peor. ¿Qué se tiene que hacer? No te hace caso este MP, pues lo denuncias. Ahí mismo
hay teléfonos especiales para denunciar este tipo de servidores públicos y te vas a otro MP. No necesariamente el MP que está cerca de tu localidad es el único que puedas acudir. Puedes acudir en los que tú quieras, donde te hinche la gana ir, ahí puedes, hasta que encuentres uno. Te juro que vas a encontrar uno que sí te va a apoyar, sí te va a poder dar esa equidad que necesitas, esa justicia que necesitas. Entonces, sí, entiendo tu descontento y pues creo que es algo, una realidad bastante visible ahorita en la situación mexicana. Y imagínate, aquí hablo de la capital, llega a haber esos casos. En el norte, en el sur, peor todavía. O sea, ahí te juro que encuentras a un MP en horas, o sea, de distancia, que no hay mucha difusión también por parte de las autoridades. Entonces, sí, muchas gracias por tus comentarios. Mira, yo soy, perdón, yo soy del estado de Tabasco, estudio en la Universidad Politécnica del Golfo de México, entonces soy del sur. Y desgraciadamente aquí esto de buscar ayuda, pues realmente no es así. O sea, hasta que maten a la persona, hasta que maten a la mujer, hasta que maten al hombre, es que desgraciadamente está acudiendo, pues. O sea, no hay como tal una ayuda que te puede decir. Y esto igual influye mucho a lo que nosotros vemos como la parte de, no hay mucha información acerca de qué podemos hacer para que este caso de la persona pues tenga pues un desenlace positivo. O sea, no hay como decir, sabes que ve a este lugar y te vamos a ayudar. O sabes que esta es tu mejor opción. O sea, realmente no se está viendo eso, pues. Claro. No, y aparte es un nivel local, tienen que picar piedra hasta llegar a una autoridad, tal vez de una jerarquía más alta para que puedan llegar a hacerles caso. Y sí entiendo tu frustración y entiendo que es importante la difusión. O sea, mientras más difundamos este tipo de temas, mayor vamos a presionar al Estado, al gobierno, para que pueda poner instituciones que puedan ayudar a este tipo de víctimas que están pasando esto. Por aquí nos dice Marisol, yo creo que parte de estos problemas tiene mucho que ver con la educación que le damos a nuestros hijos. Hay que romper ciclos y tiene razón. Por aquí entonces de Facebook, Lutien dice, es que las mujeres y hombres siguen educando para los estereotipos. Y tiene mucha razón, definitivamente lo hemos hablado en otros círculos de estos espacios de encuentro de equidad de género. Lamentablemente sigue siendo así. Y aquí muchas mujeres me van a ahorcar, pero quien educa, porque así lo ha hecho la sociedad, que la mujer es la que está en casa haciendo el proceso de educación, somos nosotras. Y lamentablemente muchísimas de nosotras los que somos machistas. No todas somos así. Hoy en día se están rompiendo estos estereotipos porque muchas mujeres hemos tenido que estar en la calle trabajando también como el hombre, con todo esto que ha sido el tema del movimiento feminista. El movimiento feminista lo que nos ha ayudado es a poder votar, es a poder ir a estudiar, es a poder trabajar como iguales, aunque todavía hayan brechas salariales importantes entre los mismos cargos, entre hombres y mujeres, pero definitivamente le permitimos hoy, muchísimas mamás les permitimos a más cosas a varones que a hembras, que a niñas. Entonces creo que aquí es sustantivo, definitivamente la educación es fundamental para empezar a romper estereotipos desde la niñez, desde el infante, y que podamos formar a hombres y mujeres por iguales, con equidad, y no como hoy en día sigue siendo, donde le permitimos más a las niñas participar en el espacio del hogar que al niño. Y así sucesivamente, por traer dos cosas a colación. Por ahí tengo dos manos levantadas, pero quiero hacer una pregunta que tengo en Facebook pendiente desde hace rato. Pregunta provocativa, Javier, y por ahí me dijeron que quieren acompañarte en la respuesta, la licenciada Carla, que también es abogada, de aquí del Grupo de Equidad de Género. Por aquí me dicen, Diga Guárate, dice por ahí por Facebook, buenas tardes para todos. Una pregunta, ¿por qué se habla de feminicidio y no de masculinicidio? Por decir un término referido al hombre, y la misma persona nos dice que por qué no existe una ley contra la violencia del hombre. Entonces aquí esta Carla me dice que quiere acompañarte en la respuesta, entonces bueno, ahí en esa dupla de ambos, para darle después la palabra a María y a Tisha. Claro. ¿Compartimos la respuesta o quiere responder primero, doctora? Carlita, que es la abogada que me dijo que quería. La abogada.
No sé si está por aquí Carlita. Hola, hola María. Estaba teniendo un poquito de falla con mi audio, pero listo, ya estoy por aquí. Bueno, básicamente respecto a la pregunta que hacen, que es bastante interesante, yo creo que varias personas coinciden en la misma línea de por qué no existe la ley contra la violencia del hombre, respondiendo justamente a Diga Guárate por Facebook. Como se lo comentaba a Diga, creo desde un punto de vista jurídico y entendible para todos que es importante explicar esa parte. Justo a eso se refiere la perspectiva de género. No se trata de que haya más leyes que digan para la mujer o más leyes que digan para el hombre. Esto se trata de la práctica jurídica tanto de los abogados como de los profesionistas que están dentro del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si hablamos de la perspectiva de género, no se trata de, yo porque soy mujer tengo mi ley. No, la aplicación de la ley con perspectiva de género, justo como lo trata de enfocar la maestra Sánchez Cordero, es esta parte. Si eres hombre, también se te juzga con perspectiva de género. Si eres tú quien está del lado de ser la víctima y no quien está violentando a la persona, tú tienes todo ese derecho justamente a poder tener el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque el hecho de que una ley diga para erradicar la violencia contra la mujer, no implica que no es para erradicar la violencia también contra el hombre. La distinción aquí importante es que es menos fácil que los hombres puedan acercarse a una instancia judicial o a un abogado a decirle, ¿sabes qué? Me están violentando. Necesito de tu ayuda, de tu protección, de tu profesionalismo, de tu conocimiento jurídico para resolver esta situación. Entonces, creo que es importante no perder ese enfoque de que la perspectiva de género no se habla únicamente de la mujer. No es únicamente proteger a mujeres, porque justo eso es lo que se ha sobrevalorado. El decir, yo soy mujer y puedo hacer lo que se me pegue la gana porque tengo la protección total a mi favor. Error. Desde mi experiencia como abogada, puedo decirles que han sido varias las situaciones en las que ha ocurrido que son las mamás quienes violentan a los hijos, son las mamás quienes esconden a los hijos, no permiten las convivencias con los papás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mi labor como abogada va a ser aplicar justamente de todos los instrumentos de los que ha hablado el abogado Javier, el decirle a un juez, ¿sabes qué, juez? La situación es esta, se llevaron a los niños. Sí, en efecto están con la mamá, pero la mamá es el riesgo en este caso. Tú, juez, tienes que juzgar conforme a los derechos que tiene el hombre como individuo, como papá, y a los derechos que tienen también los niños de la convivencia con el papá. Tienes la obligación, como lo mencionaba Javier, de reunir todas esas pruebas que en efecto van a aportar para decir, ok, perfecto, en esta situación vamos a buscar con perspectiva de género y desde la desventaja en la que está el hombre frente a la mujer respecto de las convivencias con los niños, desde ese panorama, lo que vamos a hacer es determinar en favor del hombre, si es que así procede. Entonces, creo que es lo más relevante que yo podría aportar para esta pregunta que se me hizo tan interesante, que la perspectiva de género no se trata solo de la mujer. La perspectiva de género es para todos. Sin embargo, aquí el enfoque lo damos los abogados, los juristas, quienes legislan en la materia y obviamente todos los profesionales, desde jueces, desde secretarios, hasta, repito, nosotros, que somos quienes les decimos a los jueces, a los tribunales, cuál es la situación y bajo qué criterio podrían aplicar la ley para la resolución del conflicto bajo esta perspectiva, con los instrumentos que pues, obviamente ya fueron mencionados por el abogado Javier. Sí, gracias, abogada. Abogada Carla tiene mucha razón. Y como bien nos enseñan en la escuela de Derecho a nosotros, la cuestión no es hacer más leyes. O sea, ¿por qué? Porque se saturaría. O sea, literalmente no hay motivos para hacer más leyes y con las que tenemos podemos enfocar al caso concreto. Hablaban de por qué existe el feminicidio. Lamentablemente, la mujer hoy en día es considerado como un grupo vulnerable. ¿Por qué?
porque si bien matan a hombres como mujeres aquí en el país, las cifras son devastadoramente diferenciales. Entonces, ¿por qué se llama feminismo, o sea, feminicidio, perdón, al hecho de que un hombre, hablándose de una figura masculina, mate por cuestión de género a una mujer, por el simple hecho de ser mujer? Entonces ahí es donde agrava. ¿Qué agrava? Que sea una mujer, y cómo llegó a ese hecho delictivo aumenta la pena. Eso es muy importante, la diferencia entre un homicidio simple con un feminicidio, que la pena incrementa en este sentido. Sin embargo, sí, o sea, hoy en día sabemos que literalmente diario mueren mujeres, diario mujeres sufren acoso sexual. Entonces, por eso se han implementado más leyes todavía para la protección de ellas mismas. Para darle la palabra a María Trinidad Nieto, quiero leerte aquí algo que te colocó Claudia Galindo para complementar lo que estás diciendo de feminicidio. Dice, feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Dichas razones de género implican la violencia física, psicológica, sexual y hasta económica, en donde existe una relación sentimental efectiva o de confianza. Entonces, Exacto. aquí Claudia nos coloca este complemento al área que estás hablando en este momento. María Trinidad, el escenario todo tuyo. Buenas tardes. Ahora sí. Hola. Ahora Muy buenas tardes. sí, tocaya. Perfecto. Yo estaba hablando sola. Bueno, sí, comentar básicamente que en cuestión de juzgar en perspectiva de género, por ejemplo, yo litigo en materia del trabajo y si no hay una difusión o que apliquen realmente el protocolo. En cuestión de, por ejemplo, defiendo a patrón y hubo una ocasión que el jefe acosó y acosaba continuamente sexualmente a su secretaria. Y su secretaria, bueno, en determinado momento se quejó y, bueno, el patrón hizo el procedimiento administrativo y rescindió al jefe aplicando el protocolo, siguiendo de manera muy rudimentaria, pero tratando de aplicarlo. Sin embargo, cuando se emite ya el laudo, condenan al patrón diciendo que realmente la secretaria fue quien provocaba al jefe porque en determinado momento le pedía dinero, porque se vestía de manera provocativa. Entonces no hubo como una aplicación, lo tratamos de combatir en el amparo y tampoco hubo respuesta favorable porque, para empezar, bueno, ella se queja y su declaración en su acta administrativa únicamente dice que ella nunca permitía eso, que no había forma de comprobarlo, puesto que como era su secretaria, él la llamaba a su oficina y le decía de repente, ven, acércate, y ya le pasaba la mano por la espalda y la agarraba, ¿no? Y entonces ella gritaba hasta que un día se percatan los compañeros de afuera y es como se arma ya el procedimiento administrativo para rescindirlo. Sin embargo, no llega a un final bueno. El patrón queda condenado a pagar, a reincorporar al jefe a sus labores, a reinstalarlo, y también queda obligado a pagar los salarios caídos. Sin embargo, por esa razón, porque dice, es que ella es mujer y ella ni siquiera, pues ella dio lugar porque se vestía y lo narra el jefe en una de sus actas, dice, pues es que yo le prestaba dinero y yo de repente, pues yo me desviaba la mirada porque pues ella se vestía muy bien, o sea, sí, realmente ella usaba su minifalda, pero eso no era motivo de que él en ejercicio de la calidad de jefe pudiera, acosarla y abusar inclusive sexualmente de ella, pero la Junta no lo considera así, ¿eh? Pues sí, es como le comentaba, o sea, no nada más está en un nivel familiar los estereotipos, sino hasta los mismos que se juzgan llegan a tener estos estereotipos tan arraigados que ya lamentablemente es difícil cambiar su forma de ver el mundo. Ahora nos toca el uso de la palabra de Tisha Ayala. Hola, buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal? quisiera dar mi punto de vista en criminología. Bueno, están hablando de estereotipos y creo que ese es un tema bastante delicado en cuanto
a que estamos por cultura generando estos etiquetamientos, o sea, estamos involucionando al siglo XIX, donde precisamente se hacen estas etiquetas y juicios de valor infundamentados, o sea, no tienen una validez científica, por así decirlo. Y si estamos hablando también de cultura, estamos hablando de que es muy difícil cambiar esos patrones de conducta, sobre todo en nuestra sociedad, donde se dice que somos una cuestión de patriarcado, cuando en realidad es todo lo contrario, somos del matriarcado totalmente. En ese caso, y aterrizándolo a una cuestión actual, tiene mucho que ver los estereotipos y el etiquetamiento que hacemos con la libertad de expresión que se nos está privando totalmente. En redes sociales, en la calle, en todos lados. ¿Por qué? Porque no respetamos la opinión ajena. Por lo tanto, si yo estoy en contra de la visión o de las experiencias o de cualquier ideología, por ejemplo, feminista, se me va a hacer criticada, ¿ok? Se me va a atacar cuando lo que se está pidiendo precisamente es esa libertad de expresión para evitar que haya más conflictos y haya más violencia y haya más cifras negras que al final del día sabemos que en México las cuestiones estadísticas no son reales y no nos sirven realmente para muchas cosas porque no hay una buena revisión y no hay una buena implementación de la ciencia al respecto. Y me llama mucho la atención lo que respecto a las mujeres como grupo vulnerable, volvemos a las etiquetas y volvemos a los estereotipos. ¿Quién dijo que las mujeres somos grupo vulnerable? ¿Quién lo decidió? Entonces, esa es una cuestión que a mí, o sea, ¿por qué en primera hay grupos vulnerables? ¿Cuáles son esos grupos y por qué las mujeres estamos dentro si se supone estamos tratando de mejorar o de evitar que haya esa desigualdad? Desafortunadamente muchas mujeres ahorita están haciendo todo lo contrario, no están buscando igualdad, no están buscando equidad, están buscando sobresalir, cuando lo que se supone tendría que ser lo correcto es que estuviéramos relativamente a la par, independiente de las cuestiones biológicas que se nos atañen como género. Y bueno, lo que decían hace rato de que por qué feminicidio y por qué no masculinicidio. Bueno, de hecho, homicidio etimológicamente viene del prefijo homo, que significa hombre. Entonces, de ahí surgió la cuestión de generar la parte femenina del término, aunque ahí, volvemos a lo mismo, debería de haber un término que englobara ambos géneros para evitar estos contrastes. Entonces, hay muchos ejemplos también dentro de la criminología y sobre todo de la criminología crítica, donde vemos, por ejemplo, las relaciones mesosistémicas entre a lo mejor escuela y familia, donde hay conflictos verdaderamente terribles y que se ven ahorita, por ejemplo, en las clases en línea, donde ves la interacción familiar y la interacción de los padres con otros padres dentro de la clase o de los padres con los niños o que se ponen al tú por tú, donde sí nos falta muchísima educación, eliminar esas cuestiones de etiquetamiento, pero para eliminar eso tenemos que cambiar a la sociedad del pensamiento y esa como cuestión general de inseguridad social, por así decirlo. Y no me refiero a cuestiones de delitos, sino me refiero a cuestiones introyectadas psicológicamente. Entonces, les digo, hay muchos ejemplos también dentro de la criminología, que por ética no voy a exhibirlos, pero que sí es necesario tomar en cuenta que la cultura no se va a cambiar de un día para otro, que la sociedad está inmersa obviamente en esa cultura y que la mujer yo no considero que debería estar en un grupo vulnerable. Entonces, esa es mi opinión al respecto. No, y muy puntualizado todo lo que estás diciendo. Y algo importante que ahorita mi comentario hacia tu comentario es que sí, si bien es eliminar los estereotipos, también es eliminar los nuevos estereotipos que se están dando. Como tú dices, el derecho cambia y cambia conforme va la sociedad. Entonces la sociedad no queda estática, sigue habiendo nuevos comportamientos en la sociedad, entonces también hay que identificar si es un estereotipo, si tiene un grado de desigualdad o de discriminación, perdón, para eliminarlo o tratar de evitarlo. Además, por aquí, Tisha, que me encantó tu comentario,
Por aquí en Facebook nos coloca Lutien, dice, hasta podría decírsele humanicidio. En eso de resignificar los términos, es una propuesta que traen por aquí por Facebook porque dice que todos somos humanos y que debería de tener una misma terminología global con relación al término de matar a otro o a otra. Definitivamente, hablando desde mi postura, me doy mucho de la mano de Tisha porque, bueno, no creo que, y me disculpen los hombres, parir es un acto a las que somos madres, porque también respeto mucho el derecho a las que deciden no serlo, pero es un acto de muchísima valentía, porque tener un hijo es de dolor y de acompañamiento para toda la vida. Es decir, que si yo digo que si un hombre se embarazara, yo no creo que ese hombre pudiera parir a ese muchacho, por lo fuerte que son el proceso de parto, por lo fuerte que es el proceso de llevar un hijo y de acompañar un hijo en el vientre. En ese sentido, creo que grupos vulnerables, no estamos dentro de un grupo vulnerable, pero definitivamente la sociedad ha hecho que la mujer permanentemente calle, permanentemente muy bien lo decían ustedes, por los estereotipos, por las situaciones sociales, las confluencias, las influencias y los contextos, hacen que nosotros callemos y al callar y aguantar permitimos muchísimas más cosas porque, bueno, este patriarcado sigue siendo fuerte, no aquí en México, sino en todos los países latinoamericanos y europeos y en el mundo entero. Entonces, no ha sido sencillo para la mujer delastrarnos de esta situación patriarcal. Y no es un tema de feminazis, como muchísimas veces me lo escriben por ahí, cuando uno da una opinión como mujer. No somos feminazis, somos mujeres que piden respetos como mujeres. Somos mujeres que piden respeto porque somos seres humanos igual que los hombres. Y no es una cuestión de ir en contra de los hombres. No es una cuestión de ir en contra de los hombres. Todos los que han participado en este círculo y en este espacio de encuentro de hoy y que hemos hecho previamente saben que este es un espacio de hombres y mujeres y muy bien lo decía la autora del libro, donde de juzgar con perspectiva de género es la inclusión del hombre y en la mujer en este acto jurídico, en este hecho jurídico. Ahora, este espacio es de hombres y de mujeres donde buscamos encuentro. Y por ahí lo decía hace rato, si no me equivoco, alguno de los chicos lo decía, yo no sé si es el del círculo de psicólogos, que se me olvidó su nombre, que hace rato participó, decía, la lucha no puede ser solo de mujeres, para la equidad de género, la lucha tiene que ser de mujeres y hombres. Y en eso tienes razón, porque también hay muchísimos hombres maltratados, pero no la cantidad de mujeres que existen hoy, que mueren hoy en manos de hombres. Porque muy bien lo decía Tisha, un homicidio, sí, posiblemente las cifras de los homicidios son altas, pero los homicidios te roban por un zapato, te roban por cualquier cosa. En un feminicidio, matan a la mujer por ser mujer. Son dos características diferentes porque no es un trato de un delito por robo, por hurto, lo que sea, todo lo que tiene que ver con el tema de matar por otras cosas que no es propio por el género. Le voy a dar el pase que tiene todavía de nuevo la palabra, la mano levantada, el amigo del círculo de psicólogos, después tengo a Fernando y después a Carla Peña. Y quien se quiera ir sumando, perfecto. Así sean, vamos a unos 15, 20 minutos más para ir cerrando. Ya, otra vez yo por aquí otra vez participando. Bueno, sí, esta parte de empezar por lo del feminicidio, sí, es un punto muy, muy importante, ¿no? Pensar que el feminicidio, que nada más o esta cuestión de la perspectiva de género o políticas públicas con perspectiva de género es nada más para las mujeres, ¿no? Pero también entender que el triunfo de esto también le va a ayudar a los hombres, ¿no? También para los hombres van a salir beneficiados. Y sí, en una ocasión estaba también en otro taller de perspectiva de género y estábamos en un debate si los hombres también podríamos ser feministas, si los hombres también podríamos estar con esta lucha feminista. Y decía una chica que estaba ahí, me decía a mí, me decía, oye, por ejemplo, tú vas caminando por la calle en la noche, así está medio oscura, y ves a una persona sospechosa, ¿qué es lo primero que piensas? Y yo decía, bueno, pues si la veo medio sospechosa, pues a lo mejor de lo que pienso es en guardar mi celular, la cartera, echarme a correr, defenderme, o pues ya, dejarme de lo que pase, ¿no?
Y me decía, bueno, ¿y cuándo has pensado en que pudiste haber sido víctima de abuso sexual? ¿No? Y la verdad, pues sí, no sé, por ejemplo, aquí en este grupo, ¿cuántos hombres han pensado, ha pasado por su mente eso, ¿no? Ser víctimas de un abuso sexual, el subirse al transporte público pensando que pudieran ser víctimas de algún tipo de acoso. Sí, tal vez los hombres tal vez no podríamos ser feministas como tal porque no vivimos exactamente igual que las mujeres, pero como decía hace un momento, sí, el punto es que tenemos que luchar también a nosotros los hombres. No se trata de que, a ver, ustedes mujeres, no solamente hagan marchas porque matan a mujeres, sino también hagan marchas para que dejen de matar a los hombres. Mientras nosotros los hombres nos quedamos esperando a ver que ustedes hagan todo el trabajo, ¿no? No, Sino que claro. me parece que también es una lucha constante, ¿no? Y como lo decía la compañera hace un momento con su visión crítica, que apoyo totalmente, ¿no? Pues, tenemos que seguir en esta lucha, tenemos que seguir señalando, a lo mejor pues sí vamos a tener fallas y las seguiremos teniendo, pero sí es importante que haya personas que puedan señalar justamente estas fallas, pues para seguir modificando, para poder seguir trabajando pues, en conjunto para pues una buena equidad de género, una real equidad de género. Claro, claro, muy puntual con tu comentario y también tienes mucha razón. Si bien tenemos que entender, tanto hombres y mujeres, tenemos que entender estos movimientos que han pasado y apoyar, o sea, apoyar, porque bien lo dices, nosotros somos hombres, pero también tenemos hermanas, tenemos mamá, tenemos sobrinas, entonces hay momentos donde tal vez la empatía no surja inmediatamente como tú lo dices, pero ya cuando hay ese tipo de empatía con las otras familias, con las amigas o con una mujer que vas en la calle, o sea, la empatía sirve mucho para entenderlas en esta situación. Por aquí me gusta un comentario que deja Claudia Galindo y dice, creo que es parte de la conversa con Tisha, dice, esa connotación de grupos vulnerables es respecto a características y o condiciones que le hacen susceptibles a que se violen sus derechos humanos. Es una cuestión de historia, de cultura, es difícil cambiar la ideología de una sociedad en sí, más no imposible, depende de muchas voluntades de cada persona y bueno, desde hace rato hemos hablado muchísimo que la educación es fundamental para esto y la formación desde niños y niñas es fundamental para esto. Mi área es pedagogía y como pedagoga puedo decir que definitivamente la educación nos cambia, pero incide e implica muchísimo más cuando esto sucede desde los primeros momentos de la vida. Después es muchísimo más difícil poder hacer cambios de estereotipos. Siempre, como muy bien lo dice Claudia, no imposible, pero sí un poco más cuesta arriba que nosotros podamos implicar a otros y otras dentro del proceso y más aún definitivamente tiene que ser más desde la niñez, aunque debe haber programas formativos para mí obligatorios en todas las currículas, desde doctorado hasta educación preescolar. Creo que debería ser una materia obligatoria, la perspectiva de género, la equidad de género dentro de todo el sistema educativo de este país y de todos los países del mundo entero. Le doy el paso a Fernando y se vamos entonces cerrando ya con Carla. Hablábamos sobre la educación, ¿no? La educación va englobado sobre los valores y algo muy importante de los valores, el respeto que debemos de tener mutuamente. Entonces, la educación sabemos que viene desde casa, ¿no? Pero también, si uno, por ejemplo, hablábamos de la niñez, si un niño ve que su madre es maltratada en casa, o sea, psicológicamente el niño va diciendo, si mi papá hace esto, si la persona que está con mi mamá hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se vuelve algo normal hacia la persona o hacia el niño ver estas situaciones de casa. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente la sociedad ha perdido muchísimo los valores y nos hemos enfocado en muchas situaciones que pues desgraciadamente no aportan nada a nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, ahorita es muy común escuchar tanto a hombres como a mujeres decir palabras vulgares, que en tiempos atrás, o sea, decir una palabra vulgar era algo que pues no era apropiado y ya ahorita se ha vuelto normal esto.
Y hablar sobre el feminismo es muy importante. Yo estoy muy a favor del feminismo porque actualmente a nivel mundial hemos tenido presidentas de países, de repúblicas, presidentas municipales, diputadas o incluso también en la parte del trabajo, ¿no? Antes veíamos como muy mal de que mujeres podían ser albañiles o carpinteras o que podían tomar el trato de un hombre que porque eran mujeres tenían débiles fuerzas, porque era una mujer no podía hacer esta situación. Y nos han demostrado que realmente no es así, que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, que pueden ganar lo mismo, pero desgraciadamente esta parte va de que no todos tenemos el mismo pensar y no todas las personas tenemos el mismo goce de poder decir, ¿sabes qué? Admiro tanto a hombres como mujeres, porque todos somos iguales ante la ley. De hecho, era lo que nos decían Benito Juárez, ¿no? De que todos somos iguales ante la ley, pero nada más lo decimos de boca y pues no lo ponemos en práctica, ¿no? Algo igual muy importante es que las redes sociales han enfocado mucho tanto a la equidad de género como al feminismo, a muchos aspectos que debemos de ver y tomar, y tanto han influido de manera positiva como negativa, porque años atrás volvemos a repetir que los acosos, el feminicidio, homicidios han pasado, pero desgraciadamente pues no existían esto de redes sociales y no nos dábamos cuenta. Y algo que quiero tomar también, que sería lo último, es que el feminismo, ha tenido o ha retomado un punto muy importante y ha avanzado en esto. Pero si yo exijo respeto, tengo que dar respeto. Entonces, han pasado actos de que, por ejemplo, las mujeres están haciendo marchas y estas cosas, pero desgraciadamente, o sea, no englobo a las mujeres, sino pocas de las personas que están haciendo estos actos deciden estropearlo, haciendo como que si estoy en la marcha, voy golpeando, voy haciendo desastres, o por ejemplo, aquí en México hubo una marcha en Guadalajara, creo, donde se metieron a un negocio de la autoridad. Y, o sea, y literal, como un hombre, rompieron todo. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros exigimos respeto, ¿por qué no debemos mostrar respeto? O sea, ya está englobando lo que es el machismo. O sea, ya estamos haciendo lo mismo y no vamos a avanzar jamás. Entonces, tenemos que avanzar con respeto y pues tolerancia, porque no es de la noche a la mañana que vamos a cambiar todo esto. Esto sería todo. Claro, muchas gracias. Y sí, o sea, es un cambio de generación, como bien lo comentábamos acerca de la educación. El cambio no va a ser de un día para otro, va a ser paulatinamente y sí, la educación empieza en casa, la educación también se ve en la escuela, se ve con los familiares, con los amigos, con el entorno que te rodea. Entonces sí sería apropiado hacer todo este tipo de difusión. A lo que voy es que si no ves esa perspectiva de género, esa equidad de género en tu casa, lo puedas ver tal vez con tus familiares, lo puedas ver en la escuela. Esa es la cuestión, difundir para que todos veamos que eso no es normal y que se tienen que erradicar ese tipo de estereotipos. Gracias, Javier. Por aquí dice Daniel Antonio Zamora, de acuerdo, Círculo de Psicólogos, creo que como profesionistas de la salud mental debemos cuidarnos para que logremos una mejor empatía en esta sociedad. Bueno, me imagino evitar tener violencia. Lo que pasa es que se me va porque llegan otros mensajes. Y creo que, bueno, definitivamente, y evitar tener algún conflicto, eso es lo que dice al final. Definitivamente los micromachismos, y eso lo hemos visto aquí en el Círculo de Lectura, los micromachismos nos hacen tanto daño porque muchísimas veces no nos percatamos de lo que cotidianamente vivimos como micromachismo, de estas situaciones, y bueno, cada día se arraiga más en nuestra cultura todo lo que tiene que ver con estas desigualdades de género, porque así nos formaron desde pequeños y de pequeñas y no nos hemos percatado de eso que nos hace tanto daño hoy. Creo que lo importante acá es ir haciendo conciencia
de lo que somos, ir haciendo conciencia de lo que nos ocurre y lo que está a nuestro alrededor, porque solo haciendo conciencia de las cosas podemos hacer los cambios. Si no hacemos conciencia de la situación, de las violencias permanentes que tenemos, llamadas micromachismo, llamadas ya violencias completas, abuso sexual, entonces va a ser como mucho más difícil nosotros poder hacer los cambios pertinentes. Le voy a dar el uso de la palabra a Carla, que me tiene la mano levantada. Después quisiera poder pasar a la licenciada Vanessa Joachín, que tiene otras opiniones de Facebook, para entonces ya hacer nuestro cierre formal del día de hoy del círculo, porque ya se va a cumplir con el tiempo establecido. Carla. Con gusto. Muchísimas gracias, María. Bueno, en cuanto a mí concierne, me encantaría hacer una referencia muy, muy importante en cuanto al término de feminicidio. Es muy, muy interesante la parte que nos aportó Tisha, pero también es importante recordar que este término de feminicidio, que aparte fue acuñado por una investigadora mexicana, que es apellida Lagarde, ella lo acuña en principio para hacerle notar al Estado lo que estaba pasando. Y en segundo término, actualmente está referido como feminicidio justo por el grado de violencia y la connotación sexual con la que se cometen los delitos contra las mujeres. Va más allá del, porque es mujer. No, esto va hacia ese grado de violencia con el que generalmente, en su mayor parte, los hombres suelen cometer los delitos contra las mujeres, dejando una connotación sexual muy, muy importante, y es una de las grandes razones por las que es el término feminicidio. Segundo, en cuanto a la cuestión de grupo vulnerable que mencionan, de las mujeres, no son un grupo vulnerable, no se determina grupo vulnerable por débiles, o porque no pueden, o porque son poquita cosa, porque somos No. lo menos. No es por eso el término grupo vulnerable. Este término se acuña en primera parte por una cuestión jurídica, para una debida y exacta aplicación de leyes. Segundo, ¿por qué? Porque las mujeres a lo largo de la historia y culturalmente han sido marcadas por una notable violencia y una discriminación y segregación social en todos los términos y ámbitos posibles. Entonces, eso ha llevado a que se creen nuevos estándares jurídicos, nuevas leyes, nuevos reglamentos, toda una nueva protección para la mujer, no porque sean las únicas afectadas o porque no haya hombres que sean violentados, sino por el hecho de que somos el grupo como mujeres que más ha recibido esa violencia y que más ha recibido esa discriminación en sociedad. También, justamente que esta vulneración se hace a los derechos de las mujeres por causas sociales y culturales, más no justamente por el referente de ser mujer únicamente, sino porque esto, como bien lo he mencionado, viene ya desde tiempos atrás, desde educación en casa, una parte trascendental y cultural que hay que revisar muchísimo y de la cual hay que estar muy conscientes y muy despiertos para no caer en la parte de porque son débiles o porque son mujeres. No, hay un bagaje detrás de tanto del término de feminicidio como de la parte de por qué se nos considera como un grupo vulnerable. Solo eso, María, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Realmente muy buena tu participación porque complementa muchísimo lo que nos trajeron a la mesa de discusión. Quisiera darle el pase a la licenciada Vanessa Joachín de la FES Cuautitlán para que ella nos lea un poco las impresiones. Han habido muchísimas opiniones por Facebook y entonces no quisiéramos dejarlas allí, sino que podamos nosotros también escuchar lo que nos han dicho por allá. Hola, que sí, muchas gracias, María. Sí, hay muchísimas opiniones en Facebook, no nos va a dar tiempo de leer todas, pero les voy a leer las que podamos rescatar. Delis León dice, la mayoría de los feminicidios, a mi modo de ver, se deben a la sensación de poder y pertenencia, machismo excesivo y obsesión, entre otras cosas, sin olvidar que se nos considera vulnerables, ya que físicamente los hombres son más fuertes y aún culturalmente el hombre es el que manda. Lutien Av dice, a las mujeres se nos cosifica desde hace muchos siglos, dejamos de ser humanos para ser solo objetos, se nos educa a la sociedad para consumirnos. Y nuevamente Delis León también dice que se debería incluir en las escuelas atención psicológica gratuita para comenzar a proteger a los niños.
en fin de lograr un buen desarrollo no solo de su nivel académico, sino físico y también mental. Serían por ahorita todos, hay muchos más, pero para no robarnos más tiempo. Me gustaría comentar algo, doctora. Sí, como tal, sí, pido una disculpa si se llegaron a ofender a algunas personas al momento que dije que las mujeres eran un grupo vulnerable. Sin embargo, como lo comentó la licenciada Carla, jurídicamente, pues sí, llegamos a tener ese tipo de terminologías porque así están como tal. Y no es porque piense que las mujeres son más débiles. No, no, incluso pues yo tengo mamá, yo tengo hermana, yo tengo tías, tengo abuela. Entonces sé que son potencialmente incluso más inteligentes que nosotros en muchos aspectos. Entonces no me refería a que fueran débiles, sino que están desgraciadamente en este grupo. Muchas gracias, Javier. En verdad que ha sido una gran discusión, una gran conversa en el día de hoy propiciada por las reflexiones que nos trajiste. Quisiera, antes de darle el uso de la palabra al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, poder entonces hablarles de nuestro próximo ciclo que va a ser para el primer jueves del mes de noviembre. Y ese primer jueves del mes de noviembre es el día 5. El día 5 nos vamos a ver acá y nos vamos a ver con un gran libro que me encanta, es de Lidia Cacho, que se llama Ellos Hablan, Testimonio de Hombres. Entonces ahora para ver cómo es que ha sucedido estas situaciones en los hombres. Entonces, ellos hablan, son un testimonio de diversos hombres que hablan de su infancia y ponen en evidencia la violencia que vivieron en su entorno. Es decir, ya no solo vamos a hablar de las situaciones vividas por nosotras, sino que también vamos a empezar a poder incorporar en este espacio, muy bien lo hemos dicho durante todo este proceso, este es un círculo para mujeres y para hombres, cuáles han sido las violencias que han padecido los hombres. Y Lidia es extraordinaria, es un gran libro de testimonio, y este libro, bueno, esta vez vamos a traer una triada, vamos a traer entre Juan José Saavedra, que es de nuestro grupo, es abogado, Carla Peña, que la escucharon hoy hablar, que también es abogada, y Gabriela Osorno, que es psicóloga. Entonces vamos a tener ahí un buen grupo de moderadores para llevar el papel de este espacio del mes de noviembre. Y ya por ahí tenemos también ya la lectura del mes de diciembre, muy pronto también se las haremos llegar. Entonces, bueno, queremos entonces en este momento poder ya ir dando el cierre de este espacio del día de hoy. Y bueno, yo tengo a mi lado al secretario general y entonces hoy vamos a hacer uso de la misma computadora porque anda en otra reunión, pero lo bajé y aquí está. Hola, muy buenas tardes. Pues es un gusto, como vieron, que aquí en casa hay desde luego que equidad de género. Compartimos los equipos y compartimos todo la doctora María Magdalena. Pues en realidad me da mucho gusto haberme dado un espacio para entregar el reconocimiento a Javier Viadero, que básicamente aquí te tengo en la pantalla, Javier Viadero cumplido, básicamente. Muchas gracias. Pues en realidad entregándotelo, qué bueno que el grupo de PALEC, de la parte el grupo que tiene y dirige la doctora María Magdalena Sarraute de Equidad de Género, pues organizaron esta discusión, este análisis de este libro de la ex magistrada y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Siempre es importante analizar el tema de la equidad de género desde el punto de vista legal. Ustedes yo creo que aportaron totalmente esta perspectiva. Hoy en día, pues sabemos que el tema de la equidad de género tiene vigencia. Vivimos estos días manifestaciones nuevamente por parte de las chicas que respaldan y luchan por este tema que nosotros compartimos. Su lucha es honesta, está tomada precisamente nada más y nada menos que la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sede aquí en Ciudad de México. Bueno, pues siempre hablar del tema de equidad de género
será permanente, será vigente desde todas las perspectivas, desde el tema legal, indiscutible. Entonces, pues ya sin más temática, me permito entregarte, Javier, la presente constancia de este evento que ha organizado la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que veo que participaron varios de los compañeros nuestros y compañeras, y obviamente de PALEG, el Pacto de América Latina por la Enseñanza con Calidad Humana, el grupo de aprendizaje servicio en el que participa la doctora María Magdalena Zarraute y obviamente en el mismo que participa su grupo de equidad de género. Pues muchas gracias, Javier. Te entrego la presente constancia por tu participación como moderador en el círculo de lectura y conversatorio a distancia, Juzgar con Perspectiva de Género, que se ha realizado el de hoy, 1 de octubre de 2020. Cerrando con el lema, por mi raza hablaré el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer poder hablar de estos temas y incluso pues los invitamos a los demás círculos de lectura que va a haber, son muy interesantes y pues como ven podemos resolver todas sus dudas o al menos tratamos de hacerlo. Ahora me toca a mí y entonces ahora... Bueno, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a todos los que participaron y a todas los que participaron en el día de hoy. Podemos nosotros libremente seguir, tenemos un espacio de WhatsApp, quien no se ha sumado al espacio de WhatsApp está invitado a sumarse porque es un espacio donde permanentemente hacemos conversas de algún tema, pasamos información diversa, no solo de aquí del espacio de equidad de género, sino de otros eventos de equidad de género. Y bueno, creo que por allí también pudiéramos nosotros poder hacer también un encuentro antes de vernos en línea en este momento, vernos en línea a través de estos espacios. En esta semana que viene le estaremos pasando el nuevo libro con toda la nueva información para que, bueno, podamos entonces hacer los registros pertinentes, podamos hacer las lecturas. Es importante, estos conversatorios no se pueden hacer sin ustedes. Estos espacios de encuentro no se pueden hacer sin ustedes. Son ustedes los que hacen posible que estos espacios se den. Por eso también los invitamos y las invitamos a que quien se quiera sumar como moderadores de los espacios de encuentro de los libros, bienvenidos sean. En este momento yo me hago mano de recursos que son mi equipo de trabajo, mi equipo de activistas por equidad de género que tenemos aquí, pero bueno, abierto permanentemente este espacio para que todas y todos se sumen como moderadores y moderadoras de los siguientes libros, de las siguientes lecturas, que propongan libros, que propongan lecturas, porque bueno, llega un momento que a nosotros tenemos una biblioteca grande, pero quisiéramos también escucharlos y escucharlas para incorporar otras perspectivas, otras lecturas a este encuentro. Realmente, Javier, muchísimas gracias por el día de hoy. Ha sido un encuentro fructífero. Esperamos entonces nuevamente encontrarnos todavía por pandemia en este momento en línea. Gracias a Vanessa, a la licenciada Vanessa Huachín de la FES Cuautitlán, que siempre está allí haciendo todo para que esto sea posible. Gracias a ella tenemos estos círculos en el día de hoy, porque ella es la que hace posible que podamos nosotros hacer esto en conjunto. Por allí les voy a dejar, les voy a mandar un correíto a la lista de asistencia donde se anotaron hoy. Le voy a mandar un correo con el enlace del WhatsApp, para que puedan entonces suscribirse al enlace del WhatsApp y podamos ustedes entrar allí al WhatsApp. Entonces estén pendientes del correo, más tardar mañana pasado, donde se le va a mandar entonces el enlace de WhatsApp para que ustedes puedan ingresar a nuestro espacio permanente de WhatsApp. Gracias a todos y todas. Gracias, Carla. Gracias al equipo del Grupo de Equidad de Género que hoy está aquí. A Claudia Galindo, que por ahí participó, a Londra, a Vanessa, a todos los que están aquí del Grupo de Equidad de Género, que permanentemente están allí. Y si alguien, Gabriela Osorno, que también la vi participando por Facebook, y quien se me haya pasado, porque estoy revisando por aquí, bueno, a todo el equipo de Equidad de Género que siempre está permanentemente en estos espacios y en estos encuentros. También abierta la invitación para que quien se quiera sumar al Grupo de Equidad de Género,
bienvenido y bienvenida sea, porque no solo hacemos este espacio de círculo de lectura, tenemos espacios de asesoría jurídicas y psicológica, tenemos espacios donde hacemos procesos de investigación en el área de equidad de género, ahí se dedican a hacer instrumentos, encuestas, entrevistas, es decir, es un grupo activo donde se promueve también información diversa a través de las redes sociales, se levantan infografías, diferentes actividades que hacemos. El Círculo de Lectura es uno de los proyectos de este grupo. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Chao, que estén muy bien, que tengan feliz tarde. Nos vemos. Muchas gracias. El 5 de noviembre. Igualmente. Hasta luego a todos. Chao, Víctor, gracias por siempre estar. Gracias por todo. Gracias, Silvia. Linda noche. Hasta luego, doctora. Muchas gracias, Oscar. Gracias por siempre estar, Oscar. Gracias por la invitación, doctora. Y bueno, hacemos el cierre formal y también el cierre por Facebook. Claro. Muchísimas gracias a todos los que están por Facebook viéndonos todavía.